persona. Yo también la quiero mucho. Senador Miguel Ángel Riquelme Solís tiene 5 minutos para presentar su voto particular a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Me he quedado sin auxilio, pero trataré de hacer solo la tarea. Antes de empezar y que cuente mi tiempo, senador Noroña, sí. No le queda mucho hacerse el cómico. Yo le reclamé algo justo. A ver, que es el tiempo. Permítame hablar. Momento. No, usted mismo, es en su tiempo. No, pero es en su tiempo, senador. Déjeme hablar. No, pero es en su tiempo. Sí, con mucho gusto. Usted me hubiera dicho. Usted puede decir libremente lo que guste en su tiempo. Echen a andar el reloj, por favor. Bueno, yo le reclamé algo justo que es el tiempo de los senadores, senadoras y senadores de oposición, y lo hice con mis facultades y jamás le falté al respeto. Así que pido lo mismo para mi persona. Yo puedo ser tan barbaján como usted, senador Noroña. Solo le pido que desahogue sus funciones, que son de conducir esta asamblea con equidad. Cuando hablamos nosotros hasta ayer, empieza a gritar cuando se acaba el tiempo y a los suyos únicamente les avisa y los deja hablar 1 minuto y medio. Con su permiso, presidente, con respeto, no debemos dejarnos seducir por la demagogia. Los bienes más preciados de la patria deben ser protegidos y promovidos con seriedad, lógica y fundamentos reales. Las áreas estratégicas son de particular interés. Por ello debemos prestar mucha atención en los criterios técnicos y económicos, pues la realidad siempre se impone ante la fantasía. Si una empresa es pública, no solo su manejo, sino también su mantenimiento corre a cargo del Estado. Nos debe de quedar bien claro. Supondríamos que para llegar a ese punto debemos analizar minuciosamente las consecuencias de ello. No lo hicimos. Estamos en un mundo totalmente globalizado. ¿Quién paga el mantenimiento de lo público? Todas y todos los mexicanos que pagan impuestos día con día. Si una empresa se vuelve pública en monopolio, los mexicanos tendrán que mantenerla plenamente y no se vale venderles la idea de que con eso bajará el precio del recibo de la luz. Si al final de cuentas se les terminará cobrando ese descuento al doble o al triple con el aumento del costo de la vida. Sobre todo si para mantenerla a flote a esa empresa pública se descuida todo lo demás, como le han estado haciendo. La duplicidad de funciones entre los trabajadores, los activos obsoletos y el déficit gubernamental en la productividad es un riesgo, un problema que aqueja a las empresas públicas, pues su existencia se justifica únicamente por el mero nacionalismo. En cambio, las empresas, aunque sean nacionales, con un matiz productivo, tienen el objetivo de eficientar constantemente recursos humanos y económicos, pues siempre se encuentran en constante competencia. Será irresponsable el no ver la realidad. Vivimos en un mundo plenamente globalizado, en el que la cooperación internacional resulta indispensable para la calidad de vida de todo el país. Esta reforma energética no aportaría certidumbre para las inversiones extranjeras, queda claro. Debemos enfrentar la realidad. Ya no es la Edad Media ni los años 30, ya no estamos aislados. Por el bien de nuestra nación, siempre debemos dar certidumbre a nuestros socios comerciales del presente y debemos ser benevolentes con aquellos que piensan en México como un país que cuenta con personas altamente calificadas para trabajar. Lo dije claramente en la discusión de las Comisiones Unidas. Debemos ser cuidadosos para no violentar las disposiciones y acuerdos contenidos en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que explotar al máximo el potencial del fenómeno de relocalización y esta reforma energética a mí me queda claro que no lo permitirá. Pues en conjunto con la reforma judicial y otros factores, hoy se pone en duda la estabilidad de este país. Existen ejemplos de empresas energéticas públicas que pasaron a tener participación productiva en países latinoamericanos. Son casos que debimos haber analizado a la luz del derecho, comparado y con detenimiento, antes de apresurarnos a tomar una decisión. Con esta reforma
Se puede desincentivar el desarrollo tecnológico tendiente a la eficiencia para reducir los costos eléctricos y el impacto Permítame ambiental. un momento, senador Riquelme. ¿Con qué objeto, senadora Anaya? Sonido en el escaño de la senadora Claudia Anaya Mota, por favor. Que sí le podría preguntar al orador que si me admite una pregunta. Adelante, Con senador. mucho gusto, senadora Anaya. Senador Riquelme, me pide la senadora Anaya le pregunte si le acepta un cuestionamiento. Adelante, senadora. Gracias, Hasta senador. por 1 minuto, senadora Anaya, y tiene hasta 2 minutos para responder, senador Riquelme. Gracias. Senador Riquelme, antes de la reforma en el 2013, no se llamaban empresas productivas, se llamaban organismos públicos descentralizados. Luego entonces es la primera vez que introducimos este concepto de empresa pública. De organismo público descentralizado pasa a empresa productiva en el 13 y ahora pasa a empresa pública. Entonces, en este sentido, ya falta de un glosario que me parece que nos da mucha incertidumbre. ¿Usted cómo considera que esto afectará en las regulaciones de que Pemex y CFE cotizan en bolsa de valores y en los compromisos asumidos en los tratados internacionales? ¿Es cuánto? Muchas gracias. Adelante, senador Riquelme, tiene hasta 2 minutos. Ahí está, tiene hasta 2 minutos. Muchas gracias, senadora Naya. A ver, el propio Marcelo Ebrard advirtió que necesitamos generar energía limpia como nunca antes, por lo que México necesita la inversión de capital privado en el campo energético, pues el Estado no tiene recursos suficientes para ampliar el uso de energías renovables. En resumen, se necesita productividad, no estatismo autoritario o controlador. Por eso no debemos manejar falsos argumentos, pues de nuestro actuar no solo se desprenden consecuencias inmediatas. De facto, el sexenio anterior trató de empresa pública a Pemex y a CFE, y esto ha costado millones de pesos a nuestro país. ¿Para qué mentirle con discursos a los mexicanos si el gobierno anterior tomó la deuda de Pemex como una deuda soberana y ni así se le ha podido dar una solución? Continúo, presidente. Adelante. Por su parte, la comisión, al tener de facto trato de empresa pública, hoy tiene una deuda acumulada de casi 85,000 millones. Pemex y CFE requieren un replanteamiento total y no solo un cambio de denominación. Estamos de acuerdo en que México merece justicia social, pero debemos definirla con calma y sobre todo con calidad técnica, académica y legal. Terminó su tiempo de intervención, Termino. senador Riquelme. Existen muchas ambigüedades. No sabemos cuál va a ser el régimen de empresa pública de Estado. Solo sabemos que se eliminará el régimen especial de empresas productivas de Estado. No sabemos con qué nueva figura van a ser sustituidas. Por todo lo anterior, hoy mi posicionamiento como un acto de responsabilidad y congruencia con el pueblo de México, junto con mi fracción parlamentaria, es y será en contra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senador Riquelme Solís. Quiero pedir al parlamentario de Morena para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. ¿Con qué barbajanes? No, fíjense que no. Barbajanes los que abandonaron a las víctimas de la mina de pasta de conchos y los dejaron ahí abandonados. Esos sí son barbajanes. Hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se logró. Eso sí es tener conciencia y no barbajanes que abandonaron a las víctimas. Y 36,000 millones de pesos que tiene de deuda Coahuila, imagínense ustedes qué vida se dieron en esos gobiernos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que decirle a la gente es que no se crean las mentirotas de la oposición. No se engañen. Miren, son 2 elementos claros los de nuestra reforma. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, a CFE y a Pemex, su carácter de empresas públicas y sobre todo fortalecer la rectoría del Estado en la planeación del sistema eléctrico nacional y el papel de la CFE. Eso es, no engañen a nadie. Y la gente que nos está escuchando, sientan confianza porque estamos restableciendo un Estado que requiere de más fondos, de más trabajo y de bienestar para que se devuelva
para todas y todos ustedes en servicios de luz, porque nos han dicho las expertas y los expertos, ¿saben qué encontraron después de esta privatización? Pues que había más luz en lugares donde había menos población, y esa menos población era gente de más dinero, y resulta que tenían que trasladar la luz de donde estaba la gente con más dinero a la gente con menos dinero y poblaciones más pobladas. Así es que esto tenemos que tenerlo en cuenta para devolver la rectoría al Estado. Por eso me parece que es muy importante dejar atrás la visión de la energía como una mercancía cuya generación debe ser orientada por el mercado. Y en su lugar se está estableciendo la visión de un sistema eléctrico nacional de integración pública y privada, pero orientado por la responsabilidad social. Así es como gobernamos, con responsabilidad social y no con abandonos en la pasta de conchos. Pero la reforma constitucional también, además de fortalecer a la CFE para garantizar la seguridad, también está respondiendo a una demanda histórica, queridas compañeras y compañeros, de las y los mexicanos, de contar con un suministro de electricidad suficiente, continuo, de calidad y a un costo accesible y sin fines de lucro. Por eso creo yo que hay que apoyar y venimos a apostar precisamente por esta propuesta de fortalecer al Estado. Y por eso, al otorgar prevalencia a las empresas públicas como la CFE en esto de la generación de electricidad, la reforma asegura que estos sectores, no queden sujetos al interés privado, sino que respondan al bienestar de la población. Por eso esta competencia exclusiva garantiza que el Estado pueda regular, planificar, supervisar los recursos energéticos en función del interés social. También al priorizar el interés social en la gestión de estas áreas, México puede trazar un camino extraordinario hacia un desarrollo equilibrado, sustentable, donde los beneficios se distribuyan equitativamente entre la población y se garantice la protección del medio ambiente. En el artículo 6 constitucional se establece el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y con esta reforma se asegura el servicio de Internet proporcionado por el Estado. Y por último, quiero aclararles a todas y todos ustedes que están engañando a la población que esta reforma en materia energética no viola compromisos internacionales de México, ya que respeta los tratados comerciales, acuerdos de inversión en lo que el país participa, como el TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así es que yo creo que este dictamen permite que nuestro Estado mexicano ejerza con mayor control, más efectivo el control sobre los recursos esenciales como el litio y el sistema eléctrico nacional. Por eso, compañeras, compañeros, venimos a defender esta propuesta, y por su atención, muchísimas gracias, y aquí nada de andarle diciendo Barbajana a nadie. Muchas gracias, senadora Michel Camarena. Senador Saúl Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. Con su permiso, ciudadano presidente, energías limpias, pero en algunos casos negocios sucios, y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad como si no produjera energías limpias. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador. El dictamen que vamos a aprobar hoy es una pieza clave para seguir construyendo el segundo piso de esta cuarta transformación, ya que gobiernos anteriores al nuestro se encargaron de generar un retroceso para perjudicar al pueblo de México. Les doy unos ejemplos. El gobierno neoliberal de Peña Nieto, con su reforma energética del 2013, se encargó de que la Comisión Federal de Electricidad perdiera $200,000 millones por concesiones que regaló a los empresarios que ensancharon sus arcas. Que no se nos olvide que Felipe Calderón, aplicando un sabadazo, extinguió la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Y qué decir de Vicente Fox, cuando promovió el uso de la energía nuclear?
firmando compromisos internacionales que nunca cumplió. Esos golpes a la Constitución y al pueblo mexicano fueron un retroceso histórico a la gran ventaja energética que el presidente Lázaro Cárdenas nos había legado aquel 18 de marzo de 1938. Actualmente, más de 4.8 millones de hogares consumen leña o carbón para calentar agua y alimentos. Más de 1 millón de personas no tienen electricidad, en la mayoría en las zonas rurales. 13 millones de personas calientan su comida con el fuego de leña. Esto significa, senadoras, senadores, que más del 30% de la población vive en pobreza energética, sin poder tener mejores condiciones de vida, sin servicios energéticos modernos, desde la refrigeración, iluminación y comunicación. Esta gente se ve afectada en su salud, educación, oportunidades de trabajo, economía y en el desarrollo de sus hijos. Todo esto va en contra de los derechos humanos. Por eso es importante esta reforma, para que todas las mexicanas y mexicanos tengan derecho de disfrutar de los recursos que el país nos otorga naturalmente. Los tecnócratas prianistas nos heredaron una generación eléctrica del 62% por parte de las empresas particulares. Hoy lo vamos a cambiar para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y brindar precios muy bajos a los consumidores. Esta reforma va a poder ayudar con muchos y va a evitar los apagones que desde el 2021 ocurrieron con la alza de precios de combustibles. Las empresas privadas apagaron sus centrales y la Comisión Federal tuvo que salir al rescate para satisfacer la demanda de energía. Esa crisis le costó a la empresa estatal 75,000 millones de pesos. Hoy renacionalizamos a la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública del Estado para volver a dotarla de fuerza y productividad que le quitó el periodo neoliberal. A pesar de lo que se dice de esta mal llamada oposición, la Comisión Federal de Electricidad ha producido en el último sexenio el 56% de las energías limpias de este país. Además de los bajos precios en la electricidad, con esta reforma crearemos una gran infraestructura para brindar a toda la población internet gratuito, empezando por las zonas donde se asientan los pueblos y comunidades indígenas, las escuelas, plazas públicas y donde existan personas en situación de vulnerabilidad. Esta cuarta transformación está derribando el neoliberalismo rapaz que ustedes, piranistas, siempre lo enquistaron, regalaron la electricidad, el petróleo e incluso las vías de transporte ferroviario, pero hoy ya las recuperamos. Nosotros tenemos una visión nacionalista, queremos que el pueblo sea el verdadero dueño de sus recursos. Ya voy a terminar, presidente. Con esta reforma constitucional estamos construyendo un mejor futuro para las y los mexicanos. Estamos rompiendo la brecha de desigualdad y reconociendo los derechos humanos. Hoy lo estamos cumpliendo por el pueblo y para el pueblo de México. Los legisladores de esta cuarta transformación vamos por esta reforma. Muchas gracias. Gracias, y que viva senador. México. Gracias, senador Monreal Ávila.